buenas gracias, buenas noches a los que no he visto en esta noche, porque ahorita vi un grupo en la fe de Jesús. Así que yo les voy a pedir, por favor, que inclinemos momentáneamente el rostro y pidamos la bendición de Dios sobre este estudio. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Invoco, no porque yo tenga méritos ni sea nada. Al contrario, yo soy un pobre pecador que te pide que me limpies con la sangre de Jesucristo. Pero reconociendo mi incapacidad y mi falta de destreza, invoco la presencia del Espíritu Santo, Señor, al estudiar tu palabra en esta noche, y que tú pongas palabras en mí y también que alimentes a tu iglesia a través de mí. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien. Hay un evangelio llamado el Evangelio de la Prosperidad. Yo tengo algo contra el Evangelio de la Prosperidad. No es odio, pero tengo algo en contra del Evangelio de la Prosperidad. Porque el Evangelio de la Prosperidad toma algunos textos de la Biblia para hacerle creer a la gente que los sigue que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema. El Evangelio de la Prosperidad se lleva de Tercera de Juan 2. Hermano, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo. Es uno de los versos que utiliza. También se usa mucho el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu izquierda, y a ti no llegará. Y son promesas bíblicas, están ahí en la Biblia. No temas porque yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es así. Pero yo quiero que pensemos ahora en las tres personas que escribieron estos textos. Por ejemplo, el primero: amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Fue Juan quien lo escribió, el apóstol Juan. ¿Le aconteció alguna cosa mala a Juan en el trayecto de su vida de ser seguidor de Cristo? Sí. Dice la tradición que a Juan lo echaron en una olla de aceite caliente para que se muriera, y no se murió. Y después lo enviaron a la isla de Patmos, a un peñón que queda frente a Turquía. David, el que escribió el Salmo 91, le pasaron muchísimas cosas. Tuvo que huir años huyendo de Saúl. Y el profeta Isaías, el que escribió Isaías 41:10, lo aserraron. Dice la tradición que Manasés lo metió en un tronco hueco de madera y lo aserró, matándolo. O sea que hay cosas que le acontecen a los cristianos. Hay cosas que le acontecen. Por ejemplo, en Juan 16:33, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué permite Dios que sus hijos sean atacados por Satanás, agobiados, acosados, como le pasó a Job? ¿Por qué el Señor permite eso? Porque eso tiene el propósito de perfeccionar a los santos. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la llevará hasta que llegue a buen término. Les voy a invitar, por favor, a que me acompañen en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Me pasé. Santiago 1. Versículos 2 hasta el 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. O sea, la prueba tiene un propósito. La prueba, hay otro versículo que dice, creo que es Pedro que dice, para que salgáis más finos o más preciados que el oro. Así que
en esta noche yo quiero conversar con ustedes acerca de un ejemplo de lo que fue pruebas y de alguien que salió más refinado que el oro. Yo les voy a invitar, bueno, no les voy a invitar en sus Biblias a buscar en Génesis. Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37. Nos relata, Génesis 37, el momento en que los hermanos de José lo vendieron. Realmente ellos no querían venderlo, ellos lo que querían era matarlo. Los 11 hermanos de José, 10, porque Benjamín no participó, no participó en esta situación. Benjamín, perdón, que se me fue por el camino viejo. Benjamín no participó en esta situación, pero ellos querían matar a José, literalmente. Pero Rubén intervino para que no mataran a José. Así que ellos lo echaron en una cisterna vacía, y cuando no sabían qué iban a hacer con él, no tenían idea de lo que iban a hacer con José, lo vendieron a una caravana de ismaelitas que pasaba por ahí. Y así José fue a dar a la casa de Potifar, el capitán de la guardia. En el libro Patriarcas y Profetas, la hermana White nos habla, nos amplía el texto. Dice aquí que cuando a José lo llevaban los ismaelitas, fue terrible para él. De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Estaba solo, estaba sin amigos, y durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. José había sido un niño mimado de su padre, con muchos privilegios. Eso precisamente había causado la situación terrible en que él había caído, porque los hermanos sentían celos porque su papá lo trataba con diferencia a sus hermanos mayores. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió José en pocas horas lo que de otra manera lo hubiera requerido muchos años. Dios necesitaba quitarle a José de encima la capucha de niño mimado, el esmalte de niño protegido por su padre, la protección que su padre le había dado sobre todo tipo de situaciones o eventos. Lo tenía protegido. Como dicen alguna gente, lo tenía tullido de tanta protección, de tanto cuidado. Así que José, al verse de repente en esta situación, tuvo que cambiar, tuvo que reajustar su vida, tuvo que ser transformado. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Entonces, todo esto le había hecho daño a José. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. José estaba de frente a una nueva vida. José estaba enfrentando una situación completamente diferente a cómo había vivido anteriormente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y de esclavo. No solamente extranjero, sino también esclavo. Entonces, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué pasó con José? En ese momento hubo un cambio dentro de él. Sentado sobre o caminando, atado, caminando por el desierto, dice el espíritu de profecía que los pensamientos de José se dirigieron al Dios de su padre. Algo bueno había hecho Jacob con José. Algo poderoso había hecho Jacob con José. ¿Qué había hecho Jacob? Le había inculcado a su hijo el conocimiento del Dios verdadero. Le había relatado cuando él salió huyendo de su hermano Esaú
y vio la escalera que subía al cielo. Les relató que había visto los ángeles subir y bajar. Jacob les relató a José cómo él había hecho un pacto con Dios, cómo él había hecho había tomado la decisión de servir a Dios, de serle fiel. No solamente eso, sino que le relató cómo él había regresado de casa de Labán con riquezas y cómo Dios habló con Labán y habló con Esaú para que no le hicieran daño a Jacob, y cómo Dios había caminado con él durante toda su vida. Así que en ese momento, caminando, atado, como esclavo, él tomó una decisión. Él tomó ¿cuál decisión? José creyó en el Dios de sus padres. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país donde había sido desterrado. En ese momento se operó la conversión de José. Sin embargo, si José no se hubiese visto en esa situación por la que estaba pasando, quién sabe cuántos años hubiesen pasado para que José se convirtiera. Pero en ese momento, Jehová de los ejércitos dejó de ser solamente el Dios de sus padres y se convirtió en el Dios personal de José. José dice aquí, su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. José se convirtió en un siervo del Dios vivo. José no quizás al principio no entendía, ni tampoco seguía entendiendo, pero a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él tomó la decisión de que iba a ser un siervo del Dios vivo, que iba a vivir a la altura de ese concepto, de ese conocimiento, y que él iba a hacer todo lo que fuera para honra y gloria de Dios. José llega a la casa de Potifar, la mujer de Potifar se enamora de él, porque José era de buen ver, era de buen ver. Así que esta mujer decidió que se iba a acostar con José y se encontró con una muralla altísima. José no cruzó. La mujer de Potifar no pudo cruzar por esa muralla. ¿Qué le dijo José? Yo no puedo pecar, no puedo hacerle eso al Dios Altísimo. El concepto que José tenía de Dios, el compromiso que había hecho con Dios, le ayudó a afrontar a la mujer de Potifar. Claro, eso tuvo un costo para él. Y Potifar sabía que José no era un hombre malo, que la mujer lo acusó, pero él sabía, si hubiese creído Potifar que la mujer tenía razón, José hubiese muerto. Pero el ángel de Jehová estaba ahí y le recordó a Potifar quién era José. Así que lo que hizo Potifar fue enviarlo a la cárcel. Antes de eso, la estadía de José en casa de Potifar fue de gran bendición para este último, porque se multiplicó su hacienda. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y bendecía todo lo que José hacía. Había un pacto. Caminando por el desierto con los ismaelitas, como esclavo para ser vendido. Cerca, mirando las tiendas de su padre allá, pero nadie le iba a hacer caso ni nadie lo iba a escuchar. Desesperado, José volvió su vista al Dios de Jacob y le dijo, tú eres mi Dios a partir de ahora. Y yo voy a vivir para honrarte, para glorificarte, para hacer tu voluntad. Y ese compromiso José lo honró. ¿Cómo lo honró? Diciéndole que no a la mujer de Potifar.
viviendo una vida transparente, una vida clara, una vida que honraba el nombre de Dios. Y así José llegó a la cárcel. José llega a la cárcel y se repite lo mismo prácticamente, porque el carcelero puso todo en las manos de José porque todo le iba bien. La historia nos dice que llegaron dos siervos de Faraón, el copero y el panadero, y tuvieron sueños. Y José le interpretó los sueños, le dijo lo que le interpretó los sueños a cada uno. Le dijo, a usted lamentablemente lo van a ahorcar. Dentro de 3 días Faraón lo va a ahorcar a usted. Y dentro de 3 días le dijo al copero, el Faraón te va a volver a poner en tu puesto. Acuérdate de mí, le dijo. Dice el espíritu de profecía que Dios borró en ese momento del copero lo que José había hecho al explicarle su sueño al copero. ¿Por qué haría Dios una cosa como esta? Pero José estaba preso. Lo ideal hubiese sido que José hubiese sido liberado, que el copero hubiese hablado con Faraón y decirle, mire, este muchacho muy bueno me ayudó, vamos a liberarlo. Y seguramente Faraón lo hubiese liberado. ¿Qué creen ustedes que José hubiese hecho si el Faraón lo liberaba? ¿Hubiese arrancado para la casa de su papá? ¿Hubiese vuelto para allá? Sin embargo, pasaron 2 años más hasta que Faraón tuvo un sueño. Y en ese momento en que nadie podía revelar, nadie podía interpretar el sueño que el Faraón tuvo, entonces el copero recobró milagrosamente la memoria y dijo, pero hay un muchacho que me ayudó a mí en la cárcel. Digo, ya José no era un muchacho, tenía 30 años. Pero lo hicieron llamar, lo bañaron, lo vistieron y todo eso. Y entonces José le explicó al faraón lo que había soñado. ¿A dónde voy con esto? Dios no permitió que José volviera a la casa de su padre. Hasta tanto José no cumplió el plan que Dios tenía para él. Muchas veces los planes de Dios pasan por sufrimientos nuestros. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor que hacer. Es el caso de Lázaro. ¿Por qué permitió Dios que Lázaro muriera? Lo dijeron tanto Marta como María, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es cierto, pero si Lázaro no hubiese sido muerto, Jesucristo no hubiese tenido la necesidad de resucitarlo. Entonces, ¿qué resulta? Que al Jesucristo resucitar a Lázaro, una inmensa cantidad de gente creyó en él. De hecho, en el caso de José, José entendió el plan de Dios. José comprendió en este momento, después que él estaba dirigiendo, que era primer ministro de Egipto, que pasaron los 7 años de las vacas gordas y llevaban 2 años ya de las vacas flacas. José entendió el propósito de Dios al permitir que él sufriera. Me imagino que José glorificó a Dios por haber permitido que José dijo, gracias Señor por haberme permitido pasar por todo esto. Si nosotros vamos a Génesis, por favor acompáñenme. Génesis capítulo 45, versículo 4 en adelante. José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Dios tiene el control del arcano.
Dios tiene el control de todo lo que nos pasa. Y muchas cosas malas nos pasan para que nos podamos salvar. Yo recuerdo un buen amigo mío a quien yo todavía quiero mucho, que falleció hará 2 o 3 años, falleció. Que él estaba muy lleno de rencor. No sé si he hecho esta historia aquí anteriormente. Él estaba muy lleno de rencor porque lo habían herido mucho. O sea, una cosa terrible. Y se enfermó de cáncer. Se enfermó de cáncer. Y esa enfermedad salvó su alma. Porque en el lecho postrado fue cuando él pudo perdonar a todos aquellos que le hicieron daño. De hecho, yo le pregunté 1 o 2 días antes de fallecer, yo le pregunté, ¿perdonaste? Me dijo, estoy limpio. No tengo ningún rencor, ningún odio, nada de eso. Y cuando hubo depuesto completamente su odio, su rencor, su resentimiento, murió en paz. Alguna gente preguntará, ¿por qué ese hombre que sirvió tantos años a Dios, por qué le da cáncer? Para salvarlo. Para salvarlo, para que esté sellado para vida eterna. Es un concepto que mucha gente no entiende ni va a entender jamás, porque tienen una concepción humanista de la vida. El cristianismo es diferente. Dios perfeccionó a través de los sufrimientos al autor de nuestra salvación, dice en Hebreos, capítulo 2. Entonces, no todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. La historia de José es para nosotros. En medio de su desgracia, de su sufrimiento, de su desesperación, él se volvió al Dios de sus padres. E hizo del Dios de sus padres su Dios personal. Dios salvó a Israel. Dios no permitió que José fuera liberado antes, para que José no volviera a Canaán. Porque entonces, ¿quién iba a proveer comida y sustento para ellos? Así que Dios los retuvo en Egipto, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, los retuvo ahí, lo perfeccionó a través del sufrimiento. ¿Para qué? Para que él pudiera ser el salvador de Israel. Y proveyó alimentos para todo y perdonó a sus hermanos. Así que cuando nos vengan pruebas, yo no te digo que no llore. Yo soy uno que cuando me vienen pruebas yo lloro y me tiro de rodillas y Padre, ¿qué quieres hacer conmigo? Aferrémonos a Dios. Hagamos pacto con Él. Hagamos el compromiso de servirle, de hacer su voluntad. Hagamos el compromiso de serle fiel y vamos a serle fiel a cumplir en nuestras vidas el compromiso que hemos hecho con Dios. Y Dios es el que sabe de qué manera nos va a salvar y qué plan tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, que Dios los fortalezca y los purifique en la manera que Él considere necesario. Dios les bendiga, pasen buenas noches. Amén, gloria a Dios, te bendiga. Amén. Nos sentimos agradecidos por el mensaje que Dios ha traído para nosotros en esta noche. Un mensaje claro y fuerte en el que no sabemos cuál es la forma que Dios tiene para perfeccionarnos, para guiarnos, pero sí sabemos que todo lo que pasa está en sus manos y Él dirige este mundo. Amén. Nosotros tenemos el compromiso fieles con Dios para seguirle y honrarle, no importa lo que pase, para estar del lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Por favor, Humberto, si nos despides en oración esta noche. Oremos. Señor y Dios, somos débiles, carnales, somos vendidos al pecado, pero tú nos has llamado con un llamamiento elevadísimo a ser tus testigos, tus hijos fieles, los que hacen tu voluntad. Luminares en este mundo que está sumido en la oscuridad. Por eso en esta noche yo te pido, ayúdanos a controlar nuestras mentes,
nuestros pensamientos, nuestros instintos, nuestros impulsos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, oh Dios Todopoderoso, de tal manera que podamos testificar poderosamente de tu poder sanador, de tu poder restaurador, de tu poder salvador. Perfecciónanos, oh Dios. Te lo suplico en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.